La pobreza que dio a conocer el INDEC, lo decíamos en la apertura del programa, es el dato, yo diría, económico y político de la tarde. Más allá de que es una foto estática del pasado, vieja, porque concluye el 31 de diciembre del año pasado. Claro. Hay un salto en la pobreza, tanto medida por hogares como por personas. Alcanza el 39,2% de las personas y al 29,6% del total de hogares. Es decir, casi 3 hogares, casi 3 casas de 10 están bajo la línea de la pobreza. Sí, exactamente. Estamos hablando de 18 millones de personas. Que en realidad, como son 31 conglomerados urbanos los que mide el INDEC, sí, uno lo debería proyectar y entonces eso te terminaría dando probablemente a esos 11 millones y medio de personas te daría casi 14, 15 millones. 18, 18 millones. 18 millones. Sí. En total. Perfecto. Eso está bien. Correcto. 18 millones, casi 40%, efectivamente. Sí. Y 8,1 es el porcentual de personas bajo la línea de indigencia, es decir, que no comen lo que corresponde cada día. 8,1. Tenemos casi 4 millones, 3.800.000 indigentes en la Argentina. De personas que no cumplimentan la ración diaria de alimentos. Que pese al dato que es escalofriante, tiene una pequeña merma respecto al primer semestre. ¿Y eso dónde estaría justificado? En la idea de la ayuda social que no se recortó, pero que sí se recortó a comienzos de este año y por lo cual va a haber impacto probablemente en la estadística del primer trimestre de este año. Claro. Hay un dato ahí. Estoy tratando de ver el dato de los menores de edad, que siempre es el donde más impacta, lamentablemente, la pobreza. Es cierto. Les pedimos perdón porque esto acaba de salir, lo acaba de sacar el INDEC y lo estamos tratando de analizar en vivo. Mirá un dato muy curioso. La indigencia se reduce en el Gran Buenos Aires, pero aumenta en las otras 4 regiones. O sea, fíjate cómo la ayuda focalizada, el apuntalamiento electoral de los programas sociales en el conurbano termina redundando en estar un poquito mejor que el resto, más allá de que los dos la pasan mal. En promedio, además, el ingreso familiar aumentó 37,3%, con canastas regionales que aumentaron 43,5%. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires o en Córdoba, la canasta básica alimentaria y 44,4% la canasta básica total. ¿Qué quiero demostrar? Que el INDEC mismo dice que los salarios, los ingresos de asalariados formales, de informales, de cuentapropistas, autónomos, monotributistas, subieron en promedio por debajo de lo que aumentaron las canastas, tanto la básica, solo alimentos, que creció 43,5% en el segundo semestre en promedio, o la canasta básica total, que incluye otras cosas, educación, esparcimiento, salud, que aumentó 44,4%. Sí. Con ingresos que, insisto, subieron 37,4%, ¿no? 4%. Sí. 37,4%. O sea, 37,3% para ser más exacto, Elio, mirá. Ahora, efectivamente, en cuanto al grupo de edad, según condición de pobreza, que es lo que vos buscabas, mirá, poco más de la mitad, 54,2% de las personas menores de 14 años son pobres. 14, bueno, atento con esto, porque en el primer semestre del 2022, si no me equivoco, era el 50%. 54, este es el dato. Ahora es 54. Este es el graph. 54,2% de las personas menores de 14 años en la Argentina son pobres. O sea que cuando vos ves en perspectiva la película, te está marcando un nivel de degradación sistemático, permanente, consecuente y apabullante. Porque en esa condición de pobreza, probablemente todo sea más cuesta arriba. La educación, todo sea más cuesta arriba, la salud, la higiene personal. También es cierto que vos tenés 30% de hogares y casi 40% de personas pobres. Eso significa que además en los hogares donde se dan los índices de pobreza mayores son hogares de mayor cantidad de gente, con más nivel de hacinamiento, donde se vive de un peor modo. Mira, acá sí tengo el dato del primer semestre del 2022 versus el segundo semestre del 2022, que es lo que vos acabas de dar. Era el 50,9%, siempre estamos hablando de chicos entre 0 y 14 años, y en este caso entre chicos de 0 y 14 años aumentó al 54,2%.
Con lo cual es un salto de más de 3 puntos, o sea, es un salto por encima de la media. Claro, exactamente. En la que creció la pobreza. Mira, de 15 a 29 años, efectivamente estamos con un nivel de pobreza del 45%. Y de 30 a 54 años, a 64 años, la pobreza es del 35%. Sí. Y eso es porque en la Argentina, en general, se tiene algún ingreso a medida que se va escalando en términos de la edad. Claro. Pero definitivamente bueno, pero en los también mayores... se supone que hay planes para contener a los más chicos, ¿no? Digo... Hoy teníamos la noticia de una baja en planes porque no estaban cumplimentando con llevar a los chicos a escolarizarlos, con que realmente sean alumnos regulares en la Ciudad de Buenos Aires. Y justamente hoy venía pensando en eso. Hay muchos planes que están apuntados, se supone... En la idea de que estés dentro de la escuela o que tengas el calendario de vacunación al día. Exactamente. Esa decisión que toma Soledad Acuña, sí, otra de las que siguen campaña, sí, dicen en su entorno, para ser jefa de gobierno, más allá de que algunos dicen que ya se tomó la decisión y que será Jorge Macri el candidato, sí, del PRO. Esa decisión de Soledad Acuña que involucra a ¿cuántas personas? Yo te digo, yo te digo porque lo tengo acá, son casi 1.500. Sí. Casi 1.500 porque es el 85% cumple con lo que tiene a cambio de un programa que empezó, sí, Jorge Tellerman. Mirá. Ciudadanía 1445, porteña, perdón, ahí está el dato exacto. 1445. Sí. Perfecto. Es Ciudadanía Porteña, que es un programa previo a la asignación universal por hijo, sí, que nació después. Sí. Con lo cual la ciudad tenía un programa que después se fue desactualizando en el tiempo y que hoy creo que eran 25.000 pesos. Ese programa, que es 25.000 pesos por mes, tiene una porción, 6.000 si mal no recuerdo, o algo, sí, más. 7.561. 7.561. Sí. Bien, Helio, por la precisión, que se le daba a los papás en Ciudadanía Porteña, sí, a cambio de que los chicos estén... Como no estaban escolarizados, les retiran ese porcentual, ese monto de 7.500, ya no cobran 25, van a pasar a cobrar 17.500. Exacto. Porque el resto de cosas las siguen cobrando. Pero es un programa Ciudadanía Porteña que llega y toma esta decisión, Soledad Acuña, después de no menos de 1 año y medio, según dicen en su entorno, tratar de establecer algún tipo de mecanismo para, con inteligencia y entrecruzamiento de datos con la ANSES, ver si finalmente no ameritaba que tomen decisiones conjuntas en ambos casos. Bueno, dicen que Roberta jamás respondió y que nunca tuvieron un encuentro mano a mano. Bueno, ese componente de educación dentro del Plan de Ciudadanía Porteña es de 7.561 para aquellos que están en situación de pobreza. Digo, por eso es importante linkearlo con este dato que estamos dando. Y de 11.341 para aquellas personas que están en situación de indigencia, aquellas familias que están en situación de indigencia, y por supuesto que varía según la cantidad de chicos que tengan. Son 17.798 planes en total, de los cuales, bueno, se dieron de baja 1.445 porque no dan esta contraprestación, no muestran que sus hijos sean realmente alumnos regulares, ¿no? Que tienen que tener el 85% de presentismo. Hay un tema, 2.400.000 chicos de personas viven en la indigencia. En realidad recuerden que hay que extrapolar, porque son 31 conglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes los que se miden, por lo tanto, en realidad estamos hablando de casi 4 millones de indigentes y estamos hablando de casi 18 millones de pobres. 11 millones y medio es lo que el INDEC dice en virtud de los 31 conglomerados. Cuando uno hace la extrapolación, llega a esos datos. 18 millones de pobres, casi 4 millones de indigentes. Sí. A todo esto hay que establecer además que el 54%, es decir, más de la mitad de los chicos menores de 14 años, están bajo la línea de la pobreza. Y el dato que resta es el de la indigencia. ¿Cuántos de esos chicos están en la indigencia? Porque efectivamente estaba en torno al 14% en la indigencia de los menores de 14 años. Esto ya no solo es pobre, ya no solo le falta para el esparcimiento, la salud, condiciones de vestimenta, sino que además no podían comer todos los días lo que corresponde, no se estaban nutriendo, con impacto enorme en el proceso de aprendizaje, neurocognitivo, en el poder de concentración. Harto sabido, harto comentado, harto hablado. Siempre en campaña electoral es un tema que aflora, pero finalmente desde la gestión después cuesta mucho resolverlo. A tal punto que hoy los sistemas alimentarios, además públicos en las escuelas, terminan en el sanguchito de jamón y queso.
que la verdad tiene pocos nutrientes, los micronutrientes necesarios son otros, pero es lo más fácil y no necesariamente lo más cómodo ni lo más conveniente, más allá de que algún proveedor sea el beneficiario y tal vez algún tributista o tributante a campañas electorales habituales. Ahora, dicho todo esto, pensando en serio, tenemos que pensar un programa de verdad en los primeros años de vida de esos chicos diferente, porque ahí está el futuro, ahí están los futuros profesionales, ahí están los futuros empleados de eventuales empleadores o los empresarios. Recuerden que en la Argentina hay un problema de empleo, pero hay un problema con los empleados. A veces se abren vacantes, pero no hay quienes la puedan ocupar, porque no hay formación para llegar hasta ahí. O sea, en la Argentina tenemos un problema de empleo y de empleados. Hay que crear puestos de trabajo, pero también crear empleados. Bueno, es el dato, insisto, de la tarde. La Argentina transita una situación que da mucha penuria, la asemeja mucho a los guarismos más históricos de América Latina. Argentina no supo convivir con estas estadísticas hasta hace 30 años. No fue la pobreza un denominador común del país, no lo fue la indigencia, era absolutamente aleatoria. Aquí venían los inmigrantes, mi padre, muchos de los papás de ustedes, los abuelos, porque acá se trabajaba, se vivía, se producía y además se tenía un mecanismo de ascenso social. Era ese crisol de razas multicultural que hizo de Buenos Aires una especie de faro para los europeos desde mediados del siglo pasado tras la Segunda Guerra Mundial, pero que además nos posicionó en el comienzo del siglo pasado en una de las economías más pujantes. Los hermanos Lumière estrenaron el cine en Nueva York y después en la Argentina. Ford, la primera planta fuera de la Argentina, la puso acá, de Estados Unidos la puso acá en la Argentina. Estamos hablando de la década del 20 del siglo pasado. Acá tenemos el dato de indigencia, estamos hablando de chicos entre 0 y 14 años, segundo semestre del 2022 es de un 12%. 12%, o sea que está en línea con esa baja que hemos notado. Exacto. Estaba en el 14, va al 12, la pobreza sube, la indigencia baja. Y en ese segmento en particular, más allá de que está 4 puntos por encima del promedio.